Muy buenas noches nuevamente para toda la comunidad Más Sano Soy de pacientes y cuidadores. El día de hoy hemos sido invitados a un tema muy importante. Eh, Nos presentamos. Mi nombre es Hermes Mogollón, enfermero oncólogo, y como bien les he comentado, hemos sido invitados a tocar un tema muy importante. El tema cuidando al cuidador. Les recordamos para todos los que nos siguen nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de Spotify. El tema, bien lo mencionamos, es un tema que va enfocado al cuidador, una persona que ejerce un rol muy importante dentro del paciente para el cuidado oncológico. Es una persona que, si bien ejerce un rol de cuidado, como su nombre bien lo indica, hacia el paciente, también merece que, como bien lo mencionamos, sea cuidado, que reciba unos cuidados bien especiales. ¿Para qué? Para que sea protegido y que mantenga un nivel de salud adecuado, porque si no tiene un cuidado adecuado, pues no vamos a tener quien más adelante le brinde nuevamente esos cuidados al paciente y le mantenga el bienestar. Entonces es por eso que vamos a hablar el día de hoy de un grupo de pautas, de un grupo de cuidados para poder garantizar que ese cuidador mantenga el grado de bienestar. Dentro de ese grupo de cuidados vamos a hablar muy sencillo varias fases y varios roles que tiene que abordar el espacio biopsicosocial. Dentro de ellos principalmente se habla que tenemos que fomentar el autocuidado, que ese mismo cuidador se pueda cuidar, ¿cierto? Tenemos que insistir. ¿Por qué? Porque tenemos que promover que el paciente nos ayude a vigilar que el cuidador esté con hábitos saludables, que el cuidador tenga una alimentación saludable, que el cuidador haga ejercicio, que tenga un descanso. Y algo muy importante es que el cuidador maneje el estrés. Si bien el cuidador va a ejercer un rol de cuidado hacia el paciente, muchas veces ese cuidador puede sufrir episodios de estrés, puede tener episodios de agitación y si no los maneja se pueden traducir en enfermedad a largo plazo y puede generar desgaste en el cuidador que se pueden ver reflejados en la interrupción del cuidado y que desde luego van a afectar a nuestro paciente. Algo muy importante y es que se deben establecer rutinas en el cuidador, rutinas tanto para hacer la práctica del cuidado como para hacer la práctica del descanso. Eso que tenemos que enfocarlo a crear una estructura diaria que incluya tanto periodos de actividad como periodos de descanso en el cuidador, y eso se pueden denominar como lo que llamamos o bien conocemos como pausas activas. Fomentar esas pausas activas en el cuidador. ¿Para qué? Para fomentar más adelante espacios de actividad y que las vamos a ver reflejadas en la disminución de enfermedad laboral. También es importante que apoyemos y proporcionemos el apoyo emocional en el cuidador. Si bien es importante esta fase, vamos a ver que se deben brindar esos espacios de escuchar al cuidador. Muchas veces el cuidador también merece que lo escuchemos, porque él también es una persona que está dentro de un entorno psicosocial y también tiene sus necesidades. Entonces es muy importante que de vez en cuando escuchemos al cuidador para ver cuáles son sus preocupaciones y sus emociones. Y si bien es importante saber que tenemos que no romper esa barrera de cruzar ese vínculo, sí de pronto podemos ofrecer un apoyo. Se dice que también tenemos que tener un acceso o permitirle al cuidador lo que son la barrera, no limitarle las barreras y facilitarle el acceso a los recursos. ¿Esto qué nos incluye o qué es lo que busca? Que el cuidador tenga una facilidad sobre todo lo que son los accesos a las organizaciones donde esos cuidadores reciben un apoyo adicional. Ya hoy en día existen organizaciones que brindan lo que son asesorías para los cuidadores en lo que tiene que ver con asesoramientos en las formas en las que ellos deben brindar ese cuidado a los pacientes. ¿Para qué? Para que lo brinden de una manera más segura, lo brinden de una manera más segura y adecuada y que no haya enfermedad laboral. También es muy importante algo que llamamos comunicación efectiva, y es que ese cuidador realice un grupo de habilidades en la comunicación, tanto a la familia como al paciente, y lo cual se va a ver reflejado en una adecuada comunicación laboral.
Y también muchas veces esa comunicación el cuidador la debe abordar hacia todo el equipo médico, porque si bien muchas veces lo vemos, la familia no tiene el espacio para ir con el paciente a hacer esos acompañamientos a la red médica. ¿Y quién es el que la realiza? El cuidador. Entonces es allí donde vemos la importancia de cuidar a esa persona, a ese cuidador, como su bien nombre lo indica, para que ese cuidador sea quien garantice el cuidado del paciente más adelante. Algo muy importante y es que vamos a ver con el cuidador es la forma sobre la cual vamos a tratar la condición del paciente. Y es que el cuidador siempre tiene que estar muy alerta y tiene que estar muy bien informado sobre cuál es la condición real en la cual está el paciente. Si está manejando un paciente paliativo, si está manejando un paciente con intención curativa. ¿Por qué? Porque eso le va a dar indicios al cuidador de cuál es la condición actual y cómo debe abordar al paciente. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Con el acceso a la historia clínica. Desde luego ya sabemos que la historia clínica es un documento confidencial, pero pues en estos momentos, en estos casos, sí se necesita que la familia tenga como ese vínculo de confianza hacia el cuidador y tengan unas garantías de brindarle toda la condición y la información de cómo es el paciente, cómo está el paciente, cuáles son las limitaciones de ese paciente, cuáles son las condiciones reales para saber cómo manejarlo y que aún así, con esas limitaciones, el cuidador le pueda brindar un cuidado adecuado. Se dice que debemos brindarle el acceso al cuidador de la enseñanza de unas técnicas de cuidado seguro. Y es que si el cuidador no está totalmente capacitado, debemos ayudarlo a que logre ese conocimiento si no lo tiene. ¿Sí? Brindarle el acceso a las herramientas educativas. ¿Para qué? Para que pueda lograr dar un cuidado de forma segura, con una calidad segura y adecuada. Entre ellos que se destaca lo que tiene que ver con temas como son la mecánica corporal, lo que es como el brindar asistencia al paciente en la eliminación, en la alimentación. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas le van a permitir al paciente tener una alimentación adecuada. Y es allí en donde vamos a ver que se va a reflejar mucho lo que es el bienestar del paciente. ¿Y quién nos lo va a manifestar? El paciente. El paciente es el único que nos va a evaluar a ese cuidador. El paciente es el que nos va a permitir evaluar cómo está la calidad del cuidado y nos va a decir cómo está el bienestar también del cuidador. Cuando el paciente nos informa en su día a día cómo se ha sentido reflejado en esa calidad del cuidado. Es muy importante el estrés también para el cuidador y es algo que tenemos que manejar nosotros como red familiar. Es por eso que también se deben buscar estrategias de relajación dentro del grupo familiar hacia el cuidador, en donde el cuidador debemos respetarle esos espacios destinados a estar en sus libres espacios y los descansos que ya, aparte de que están establecidos por ley, los periodos de descanso, debemos buscar mantenerlos para poder que el paciente no esté fuera del cuidado, pero que también el cuidador tenga esos espacios de libertad, ¿sí? Y esté ya sea en su familia, en su grupo familiar, esté en sus espacios de esparcimiento y pueda liberar esa sobrecarga que se genera por el cuidado de los pacientes. Algo muy importante que tenemos que fomentar y es la red de apoyo dentro de todo el grupo familiar y es buscar que todos los miembros de la familia que están se vinculen también de vez en cuando al cuidado para no recargar todo en el cuidador, no recargar al cuidador y es allí donde se busca que la familia se vincule al cuidado y ayudar de vez en cuando en lo que sea posible, en lo que sea necesario. Dentro de estas pautas vamos a ver que todo va a girar a la calidad del cuidador y se va a ver muy reflejado en ello. También se mencionan algunos recursos que se deben tener a la mano para la parte en lo que tiene que ver con la calidad de la respiración, ¿sí? Que es muy importante. La parte de lo que tiene que ver con dejar al cuidador fuera un momento o haciendo las pautas de lo que llamamos pausas activas
dentro de la agenda diaria se va a ver reflejado mucho en la calidad del cuidado del paciente y muchas veces se va a ver porque la gran mayoría de nuestros pacientes sabemos que tienen una complejidad bastante alta, porque son pacientes que en algún momento hemos llamado pacientes demandantes por la complejidad. Tienen una complejidad bastante alta en mecánica corporal, tienen una complejidad bastante alta en demandas alimentarias, en demandas de sus necesidades de eliminación, en las demandas de lo que tiene que ver con los medicamentos en la casa. Son pacientes que manejan no uno ni dos, sino tres, cuatro, cinco y muchos más medicamentos. Entonces todo esto genera en los pacientes bastante demanda, pero a su vez en el cuidador generan bastante desgaste. Entonces por eso tenemos que ayudar a que se mantengan estos espacios de descanso. A su vez, tenemos que mantener una evaluación y seguimiento del cuidador en los estados de salud mental. ¿Para qué? Para detectar tempranamente estados de depresión o ansiedad en los cuidadores. ¿Y por qué? Porque es allí donde vamos a brindarle un apoyo. Tenemos que brindarle un apoyo emocional al cuidador. ¿Por qué? Porque él, aparte de estar con el paciente, él tiene un vínculo con su grado de familiar. No sabemos cómo está ese cuidador dentro de su grupo o red de apoyo familiar. Y es que aquí hay algo bien importante y es que el cuidador muchas veces está con el paciente turnos que por lo general son alrededor de 12 horas y en algunos tipos de pacientes puede estar hasta turnos de 24 horas, donde él se aleja de su grupo familiar primario, su familia, tiempos de 24 horas y por lo tanto se aleja de su grupo social y se pueden generar algún tipo de conflictos. Entonces eso lo va a haber vinculado o lo va a haber afectado a nivel emocional. Entonces por eso es muy importante hacer el abordaje de este tipo de entornos, el entorno biopsicosocial, para poder evitar que se derive algún tipo de enfermedad profesional y que desde luego podamos evitar que se vea interrumpida la atención del paciente, de nuestro paciente o nuestro familiar. Debemos promover el descanso. El descanso siempre es muy importante que si son turnos continuos de los cuidadores, debemos promover el descanso y ellos tienen derecho a su etapa de descanso dentro de la fase de cuidado, desde luego sin colocar en riesgo al paciente, ¿cierto? Manteniendo todo lo que son las barreras de seguridad y alternando los cuidadores que se encuentran dentro del hogar para crear un ambiente muy propicio y mejorando el descanso tanto del paciente como del cuidador. Y para finalizar, tenemos que tener presente que debemos realizar el seguimiento del apoyo continuo, manteniendo lo que llamamos la comunicación asertiva, ¿sí? Porque tenemos que tener presente que una mala comunicación entre el cuidador y todo el grupo familiar, el que se va a ver afectado desde luego es directamente el paciente en su cuidado. Y es lo último que queremos y lo último que necesitamos, porque acordémonos que todo el entorno de cuidado lo queremos enfocar es como principal objetivo es al paciente. Entonces, algo para tener en cuenta es que un mal cuidado va a derivar es en una mala atención al paciente, ¿cierto? Mientras que un buen cuidado va a derivar en una buena atención al paciente, pero ese buen cuidado va a derivarse ¿de dónde? De un buen mantenimiento del cuidador, que es el principal objetivo de esta charla que quisimos brindarles el día de hoy. Bueno, hasta aquí entonces llega la temática que quisimos abordarles el día de hoy. Recuerden que nos pueden hacer todas sus preguntas e inquietudes por nuestro canal. Les vamos a dejar compartido el día de hoy un enlace para una consultoría personalizada a quienes deseen ampliar un poco más acerca de nuestros temas. Una consultoría personalizada para aquellas personas que deseen un poco más conocer sobre nuestro canal y para los que deseen conocer más acerca de la temática de herencia terapéutica. Muchas gracias por el espacio. Feliz fin de semana para todos.